En el momento cuando observamos que Dios nos manda a hacer algo por medio del poder de su palabra, no vemos un panorama positivo, ni siquiera una salida. No hay forma, no hay manera. Pero lo importante es obedecer su palabra, porque Él tiene la unción milagrosa para liberarnos y para hacer mucho más allá de lo que imaginamos. ¿Qué iba a poder pensar un pueblo que por 400 y más años había estado cautivo? Tenían una mente esclava, tenían un cuerpo débil y enfermo, estaban en una limitación horrible, vivían hacinados en lugares muy limitados. Pero ahora Dios les dice: hagan una fiesta. Fiesta nosotros si estamos enfermos. Es que la palabra de Dios llega para salvar. Cuando Dios nos habla es porque Él trae la solución. Una sola palabra de Dios abre la puerta a las bendiciones. Todo es obedecerla. ¿Y qué les pidió Dios? Ahí en Éxodo capítulo 12 les dice Moisés: cada familia va a agarrar un corderito de 1 año sin defectos, lo va a sacrificar. Quiere decir, va a morir ese cordero, y de esa forma la sangre de ese cordero la van a rociar sobre los marcos de la puerta de entrada de su casa. ¿Y para qué? Háganlo. La gente siempre está preguntando para qué y no obedece. Y una de las cosas con las que más tenemos que luchar es con la terquedad. Debemos de abrir los ojos y decirle: Señor, lo voy a hacer. Me guste o no me guste, yo lo hago porque tu palabra lo dice. Y si tu palabra lo dice, algo bueno va a suceder si yo obedezco. Ahí está la fórmula del éxito. Entonces agarraron una especie de brocha o hisopo, untaron la sangre y no sabían el poder de ese pacto. El poder de ese pacto era que la muerte que iba a entrar a todas las casas en Egipto no podría entrar a la casa de los hebreos por causa de la sangre del cordero, que significaba la protección de Dios contra la plaga, las enfermedades y la muerte. Ah, qué bien hicieron en rociar esa sangre en los marcos de las puertas. Dios nos manda a hacer cosas tan sencillas con una fe muy práctica. Diga conmigo: la fe es obediencia práctica. Practicar la obediencia, eso es fe. Practicarla, ejecutarla, actuar en fe. Y se salvaron. Dice la Biblia que no murió nadie del pueblo hebreo, solo en las casas de los egipcios había lamento, luto. Habían muerto los primogénitos de los egipcios, pero en la casa de los hebreos la sangre protegió a cada familia. Y esto nos recuerda el poder de la sangre. Es una manera de manifestar la protección de Dios, el escudo de Dios para nuestra familia. Pero aparte les dijo: coman del cordero. Van a asarlo y lo van a comer. ¿Qué significaba comer del cordero? Aquí había que hacer un acto físico que era divino, profético. Y comieron del cordero. ¿Cuál fue el resultado de haber comido del cordero cuando eran familias débiles, enfermizas? Algunos de ellos tenían tuberculosis, otros tenían enfermedades que por años la habían padecido, pero ahora comen del cordero y les ocurre algo impresionante. Todo su sistema inmunológico se fortalece y se les quitan las debilidades. Y esa misma noche el pueblo hebreo salieron 2 millones de personas liberados de Egipto gracias a la Pascua, la fiesta de liberación. Comieron del cordero y entonces sus cuerpos fueron transformados. Hay un testimonio en el libro de los Salmos capítulo 5 verso 37. Dice así, Salmo 105 verso 37: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. La promesa de un pacto de Pascua, de liberación, tan pronto como lo practicaron los hebreos, les funcionó maravillosamente. ¿Cuál era la medicina para la sanidad?
un pacto. Diga conmigo, un pacto. No era el cordero. Podría ser cualquier cordero de un año, macho, sin defecto, pero era el aspecto de la fe práctica. Si ustedes comen del cordero, van a ser sanados. Comieron del cordero y no hubo en sus tribus enfermos. Todos los que estaban débiles, los que tenían enfermedades como cáncer, hernias, úlceras, leucemia, artritis, diabetes, todos se sanaron. Tan solo lo creyeron. Aleluya. Esto no es cuestión de que, a ver, hermano, pruebe usted el cordero. Si a usted le funciona, pues después yo como. No, hay que entrar en la obediencia práctica de una fe victoriosa que nos hace triunfar. Y comieron y se sanaron. Todos salieron caminando, hasta los más ancianos recibieron fuerzas nuevas. Se les quitaron las enfermedades, virus, bacterias, hongos y parásitos. Desaparecieron del cuerpo de ellos por una palabra que Dios les dio. Coman del cordero. Este es un pacto y ese pacto les va a traer salud y vida. Aleluya. Salieron victoriosos. Hoy tenemos que hablar de ese pacto. Todavía David, aquel rey, recordó ese pacto. Recordó el pacto de la Pascua, el pacto de la liberación, el pacto de la sanidad. ¿Y cómo lo dice David en el Salmo 103? A ver, ¿cuántos hemos oído hasta la saciedad ese salmo tan extraordinario que dice: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios? Es que cuando estamos frente a la prueba, a la dificultad, al desafío, lo primero que ocurre es que el enemigo quiere quitar, desacreditar nuestra fe, olvidando los grandes favores de Dios. Y David dice: no te olvides de ninguno de los favores que Dios te ha hecho. No te olvides que te ha sanado en el pasado. No te olvides que te ha provisto en el pasado. No te olvides de dónde te sacó. Siempre hay que recordar todas las bondades de Dios. Eso es el testimonio de su palabra, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si Dios lo hizo con usted ayer, lo hará hoy y lo hará mañana. Su testimonio es muy firme cuando usted cree lo que Dios es. Dios es para siempre. Su testimonio siempre se manifiesta cuando lo necesitamos. ¿Y qué dice el salmista? Dice David en el Salmo 103, verso 3: Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él no deja unas cuantas iniquidades. Él borra todos nuestros pecados. Él borra todas nuestras maldades. Vamos, démosle gracias a Dios en este día, porque Él ha quitado todos mis pecados. El enemigo trata de que la gente siga atada y que no viva la verdad de Dios. Por ejemplo, que vos tenés problemas con esto, vos tenés problemas con lo otro, esta es tu debilidad, este es tu pecado. No, Señor, Él perdonó todos mis pecados. La palabra todo significa algo incluyente. No dejó nada afuera, no quedó ningún pecado por resolver. Él me perdonó todos mis pecados. Tengo una nueva naturaleza, un nuevo amanecer. Él me perdonó completo, porque el espíritu de acusación viene para señalarnos. No, Él me perdonó todos mis pecados. Pero también dice: el que sana todas tus dolencias. Eso incluye las enfermedades más pequeñas y las que son de muerte. Todas mis enfermedades. ¿Sabe lo que es pagar una deuda de pecados? Pagar todos los pecados de alguien, pagar por todas las enfermedades de alguien. Eso es exactamente lo que Dios hizo a través del cordero allá en Egipto. David lo recordó. Él es el que perdonó todos los pecados. Él nos dio la Pascua, la liberación. Él es el que perdonó, el que sanó nuestras enfermedades. Es un estado de fe donde sentimos que Dios completó la obra. La obra fue hecha. Todas mis enfermedades se sanan. Y ahí es donde comenzó la vida de un creyente a manifestar todas las bendiciones de Dios. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra,
Él nos enseña lo que acabamos de leer hace un momento en Lucas, y nos enseña la Santa Cena. Lo hemos leído lo que Jesús hace en la Santa Cena. Observe, ahora el Cordero, ¿quién era? Era Jesús, el que iba a morir por nuestros pecados, derramando su sangre, y el que iba a llevar las enfermedades en su propio cuerpo. Escuche esto, Jesús nunca pecó y nunca se enfermó. Siendo todo hombre, Él era el Cordero de Dios, y le estaba diciendo a los discípulos en aquel aposento, aquella noche, les dijo las cosas que iban a suceder. ¿Quién había profetizado acerca de que Jesús sería el próximo Cordero, el próximo pacto, y que Él llevaría a través de la sangre nuestros pecados, los perdonaría, y a través de las llagas sanaría nuestras enfermedades? Isaías lo había profetizado. Isaías capítulo 53, léanlo conmigo. Isaías 53, verso 4 y verso 5. Había Isaías profetizado 600 años antes de que viniera Cristo lo que iba a suceder. Ciertamente, dice Isaías, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús, iba a ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías profetizó que llevó nuestras enfermedades, que llevó nuestros pecados, y que por ese sacrificio, ese Cordero que sería Jesús, íbamos a ser sanados. Aquí está. Y Mateo capítulo 8, verso 17, mientras Jesús sanaba a los enfermos, se recordó este texto, que el cuerpo de Jesús iba a ser golpeado y maltratado. Dice Mateo 8, 17: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué es tomar nuestras enfermedades? Suponiendo que lo que tengo aquí en mi mano en este día son las enfermedades o las dolencias. Esto que está aquí, ¿qué iba a hacer Jesús? Nosotros estábamos en una situación desprotegida, sin pacto. Toda esta comunidad que está aquí junto con nosotros estábamos lejos de la verdad. Pero Jesús tomó tu enfermedad, tomó tu pecado, tomó nuestras maldades, tomó nuestras dolencias, agarró la hernia, el cáncer, la úlcera, la leucemia, y la cargó, la llevó en su propio cuerpo. Esto nos da una referencia que agarró lo que era nuestro, lo que nos perjudicaba, lo que nos condenaba como el pecado, o lo que nos enfermaba, e íbamos directo a la muerte por causa de la enfermedad. Él agarró y la llevó en su propio cuerpo. Eso es lo más valiosísimo. Hay que ovacionar a Jesús por lo que Él hizo. Él tomó mis pecados. Gloria a Dios. No podemos pagar por nuestros pecados. No podemos decirle a Dios: voy a caminar de rodillas 50 kilómetros para pagar mi entrada al cielo. No lo puedo hacer porque soy un hombre lleno de pecados. Pero el Padre proveyó un cordero, un sacrificio, un sustituto, alguien que llevara todas mis enfermedades y todos mis pecados. Por eso, en vez de estar viendo el pecado y sentirse atado, en vez de sentirse enfermo y estar pensando en las enfermedades, mire a Jesús. Dije que mire a Jesús y diga conmigo: Él llevó mis pecados, Él llevó mis enfermedades. Yo veo en Él mis pecados, yo veo en Él mis enfermedades.
Cuando miramos a Jesús de esta forma, la vida cambia. Esto sucedió, Mateo 18, verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Hubo un cumplimiento. Él tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Ahora, si Jesús tomó la enfermedad y tomó la dolencia, ¿qué hace la enfermedad en mi cuerpo? ¿Qué hace la dolencia en mi cuerpo? Son usurpadores, mentirosos, que se quieren establecer ahí, quieren anidarse y decir: ahora vas a sentir el estrago de la dolencia. Voy a dañar tu cuerpo con esta diabetes, con esta enfermedad, hasta que comences a morir poco a poco. Y muchas personas caen bajo la mentira cuando no conocen el nuevo pacto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Observe. En esa última cena de Pascua, Jesús estaba en la mesa celebrando ahora un nuevo pacto, no el anterior allá en Egipto. Él iba a ser el Cordero ahora. Y los discípulos participaron de la cena de la Pascua en aquella mesa, sin saber todo el sufrimiento que Jesús experimentaría como el Cordero de Dios. ¿Qué iban a saber los discípulos? Que Jesús iba a ser tan golpeado, maltratado, llagado, azotado y crucificado, y que moriría. Minutos antes en esa mesa no tenían idea. Pero hoy nosotros entendemos la realidad de lo que es el nuevo pacto. Cuando escuche la palabra nuevo pacto, significa mejores promesas. Ahora, ¿por qué no había enfermos en el primer pacto cuando comieron del Cordero? Porque le creyeron a Dios. Les dice Dios en Éxodo capítulo 15, verso 16: yo soy Jehová tu sanador. Y ellos dijeron: acepto al sanador. ¿Cuántos en esta hora solo han aceptado a Jesús como su Salvador y no lo han aceptado como el sanador? Porque cree que la gente confía tanto en tantas cosas y no confía en el sanador. Si yo le pregunto a alguien promedio: ¿usted cree que Jesús le ha perdonado? Sí, Señor, yo he hecho la oración de fe, Él perdonó mis pecados. ¿Y cómo? ¿Qué sintió? ¿Sintió que todos los pecados salían uno por uno? No, no sentí nada. Solo creí que estoy salvo por medio de una oración que le creí, y confesé que Jesús es el Señor con una convicción firme. ¿Qué fue lo que hizo? Creyó en su corazón, confesó con su boca que Jesucristo le perdona todos sus pecados, y al creerlo, entonces el milagro ocurrió. Pero la gente está haciendo esto con la sanidad. Señor, ¿cuándo me vas a sanar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser tu voluntad? Estoy en proceso. ¿Verdad que suena ridículo ahora que vemos la realidad de que el mismo que perdona todos tus pecados? Dios no te dice: mañana te voy a perdonar tus pecados. Estás en proceso ahorita estás en proceso, no te puedo perdonar. Yo le pregunto a la gente: ¿cuándo va a ser sano usted? Algún día, hermano. Imagínense que yo le pregunte a alguien: ¿cuándo va a ser salvo usted? Algún día, que Dios quiera. No, hoy es el día de salvación. Dios quiere salvarnos ahora mismo y también quiere sanarnos ahora mismo. Aprópiese de esta verdad, no la suelte, porque esta es la bendición más grande. Reconocer que ya fui sanado, que ya murió por mí, que ya llevó mis enfermedades. Entonces, esta es una realidad. Diga conmigo: realidad. Si yo le digo a alguien: te prometo después de la actividad de hoy ir a comer con vos a un restaurante, quiero invitarte. Eso se llama promesa. Promesa es algo que va a suceder, algo que en el futuro del tiempo va a ocurrir. La promesa es para el futuro, pero nunca es para el pasado. Lo que es del pasado es realidad, ya sucedió. Ya Jesús llevó mis enfermedades, no las va a volver a llevar. Entonces, ¿cuál es mi posición? Yo me posesiono de la realidad. Yo ya fui sanado. Yo ya fui sanado. Yo ya fui sanado. No seré sanado. Ya me sanó. Entonces esa verdad se vuelve presente y esa bendición se vuelve retroactiva. Retroactiva es que sucedió en el pasado, pero que funciona para sanarte hoy.
Yo ya fui curado. Cuando uno dice, yo ya fui, no seré, ya fui curado, ya llevó Jesús mis enfermedades. Entonces el enemigo se debilita y comienzan a huir todos los demonios, porque saben que conocemos nuestra posición. Es una realidad mi sanidad. Dígalo conmigo, es una realidad mi sanidad. En 2 de Corintios 5:21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, Jesús nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en la fe. El que no cometió ningún pecado dijo: Roberto, dame tus pecados. Y en el momento en que creas y me confieses como el que perdona tus pecados, entonces eres salvo. Tan sencillo como esto. Decir: gracias, Señor, yo fui salvo por tu sangre. Ya derramaste la sangre en la cruz. Ahora yo acepto mi salvación. Es el poder de la fe. A todos los que creyeron en Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y si son hijos, ¿son qué? Herederos. Gloria a Dios. Ahora, Él nunca se enfermó. Impresionante que la gente que lo tocaba experimentaba algo que se llama virtud o poder que salía de Jesús y sanaba a la gente. Experimentaba la gente el poder sanador que salía del cuerpo de Jesús. Así que no había ningún virus, bacteria, hongo ni parásito en el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque morían, se quemaban. Y tan pronto entendimos eso, nos damos cuenta que Jesús nunca se enfermó, pero Él agarró todas las enfermedades y dice: yo las voy a llevar, voy a cargar la enfermedad de tu cuerpo en mi cuerpo, para que ya no las lleves. Ahora viene un diablo mentiroso y le hace creer a la gente y le dice: tome este paquete de enfermedades y arruínese la vida. Entonces los demás amigos le preguntan: ¿qué le sucedió? Bueno, yo tengo un paquete de enfermedades que el Señor me permitió pues que yo tenga esta enfermedad. El Señor quiere que yo tenga esta enfermedad, o estoy en un proceso para santificarme porque yo no he sido tan obediente y por medio de estas enfermedades me voy a volver obediente. Nada de eso es verdad. Diga: te doy gracias, Señor, porque la verdad me da libertad, me liberta de toda mentira. Es el deseo de nuestro Padre, porque nos amó tanto, dar a su Hijo único para salvarnos. Es el deseo de nuestro Padre, porque nos amó tanto, dar a su Hijo único para que lleve llagas en medio de las situaciones difíciles y lleve nuestras enfermedades y nosotros seamos sanados. Esa es la voluntad del Padre. Termino diciéndolo de Gálatas 3:13. Cristo, Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición. En otras palabras, Jesús era bendito y la maldición de la enfermedad Él la llevó. Había una condena en Deuteronomio: maldito el que muere en una cruz. Él era bendito, pero tomó las maldiciones de nosotros porque nos amó tanto. La gente dice: ¿cómo es posible que Jesús haya cargado una maldición? Pues esa es la gran noticia, que nos amó tanto que agarró las enfermedades nuestras, que agarró nuestros pecados, que agarró la maldición que venía sobre nosotros. ¿Para qué? Para llevarla a Él y que ahora usted sea bendecido, ahora usted sea sanado. ¿Cuántos están preparados para esta bendición? Gracias, Jesús. Aleluya.